¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos, ¿qué cosa, hermano? Maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles. En otras versiones dice pan de ángeles. Comió el hombre, les envió comida hasta saciarle. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y temblaban y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de mosca que los devoraban, y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias, y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, la primicia de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como oveja, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a la frontera de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, es decir, pues la idolatría, y le provocaron a celos con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que
y grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas. De detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. A su nombre. Amados, una sola palabra me vino a la mente cuando leí este texto bíblico: desagradecimiento. Fue la palabra que se me vino, hermano. Lo que hemos leído es la historia de Israel, pueblo desagradecido. Israel no era nadie, hermano. Dios lo escogió. No hizo méritos para que fuera escogido pueblo ese. ¿Quién era Abraham, hermano? Sino un hombre que vivía en un país idólatra. Pero Dios lo escogió a él. Y de él sacó esta gran nación. Y esta gran nación que vio las maravillas de Dios, hermano, nos fueron agradecidos con Dios. Podemos sentarnos, hermano. Una y otra cosa que nosotros leemos en este texto bíblico, hermano, una y otra cosa que nosotros leemos en este texto bíblico, lo podíamos resumir en el verso 17, capítulo 78 de Salmos. Dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Ahí está resumido todo. Revelación. Se rebelaban a Dios una y otra vez, hermano. Dios le dio alimento al pueblo, le dio agua, le dio un alimento nuevo, maná, le dio carne. Pero ¿qué hacía el pueblo, hermano? Siempre le daba la espalda a Dios, siempre se quejaba, hablaba en contra de Dios. Ese pueblo no era agradecido, hermano. Y cuando yo leí este texto bíblico, Dios me hablaba de nosotros. Nosotros somos como una radiografía de Israel, hermano. Y deberíamos examinar nuestras vidas y renunciar a ese tipo de radiografías, hermano. Porque somos rebeldes, porque vamos en contra de la verdad, porque hacemos lo contrario a lo de Dios, porque no glorificamos su santo nombre. Y eso fue lo que hizo Israel. Me llama la atención, amado, cuando la Biblia empieza en el verso 1 y 2, porque es que a pesar de que es algo que nosotros hemos leído durante toda la historia de su vida en Cristo, usted lo ha leído en la Biblia, la historia de Israel, lo ha escuchado en prédica, lo ha escuchado en mensaje, pero aquí hay una palabra que es para ti y para mí. Esto es algo personal. Cuando dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. La Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para todo aquel que obedece su palabra, todo aquel que le ama, el que obedece su palabra. Este texto bíblico, el 1 y el 2, nos invita inmediatamente a estar atentos a lo que transcurre en toda esta lectura, mi hermano, porque Dios nos va a hablar de cosas escondidas, ocultas, que por tiempo han estado ocultas, pero que hay revelación por parte de Dios para aquellos que estén dispuestos a recibirla. ¿Por qué leí todo el texto bíblico, amado? ¿Por qué leí todo el capítulo 78 si nada más podía leer el verso 17 y luego hablarle de ese capítulo
de ese verso 1 y 2. Porque quería que usted, como yo, recibiera esas cosas escondidas. Esto está para todos. Aquí no dice, Pastor León, dice, escucha, Pastor León. ¿Cierto que no está para mí nada más? ¿Qué dice ahí? ¿Escucha qué? Pueblo mío. Escucha, pueblo mío. Dios te llama pueblo mío. Y te está pidiendo que escuches. Escucha. Lo que le pasó a Israel te está pasando a ti. Lo que sucedió con Israel te está sucediendo a ti. Yo he estado en batallas y en guerras contigo. Israel estuvo en batallas y en guerras. Estuvo en necesidades y penumbra. Y Dios siempre estuvo con Israel. Cuando ya los ayudaba y se sentían un poquito fuertes, ¿qué hacía Israel, amado? Le daba la espalda a Dios. Por eso la palabra que se me vino a la mente cuando terminé de leer este pasaje fue desagradecimiento. Desagradecidos, así, desagradecidos. Amados, Dios va a hablarnos a nosotros en la profundidad de nuestro corazón y quiere mostrarnos cosas que están ocultas. Porque Dios quiere que nosotros alcancemos otros niveles. Y hoy es un día especial en el cual Dios nos quiere mostrar esas cosas ocultas. Dice la Biblia en el verso 3, hermano. Ojo, lo que Dios va a hablar, las cosas escondidas. Dice, las cuales hemos ¿qué? Hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Escúcheme bien, amado. Cuando la Biblia nos muestra a nosotros a Dios sacando al pueblo de Egipto, una de las cosas que quería Dios era que su nombre quedara perpetuamente en los corazones del pueblo y su alabanza se mantuviera siempre. Y Él estableció un mandamiento y le dijo que le contaran a sus hijos las maravillas que Dios había hecho y que siempre le estuvieran hablando a sus hijos de las grandezas de Dios. ¿Cuál era el fin de Dios? ¿Qué quería Dios, hermano? Quería permanecer siendo Dios en el pueblo de Israel. Y era Israel quien tenía que transmitir ese conocimiento en la generación venidera. Vámonos a Deuteronomio, por favor, un momento. Capítulo 8, hermano. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia en el verso 1: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicados, y entres y posees la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿A quién le dieron la promesa? Se la dieron a Abraham. Abraham se la transmitió a Isaac. Isaac se la transmitió ¿a quién? A Jacob. Jacob, hermano, se la transmitió ¿a quién? A sus hijos. Pero los hijos, escúcheme bien, los hijos de Jacob no siguieron mucho la transmisión hasta el padre, hasta cuando llegan a Egipto. ¿Cierto, hermano? Y se da el cumplimiento de una palabra que Dios había puesto a soñar a José. Después de aflicciones es que el hombre comienza a entender muchas cosas, amado. Pero Dios evita las aflicciones. Dios no quería que el pueblo viviera aflicciones, amado, como las que le tocó padecer a los hermanos de José, por causa de sus propias decisiones.
sus propios intereses. Encontramos nosotros que ese pueblo que entra a Egipto, que entraron 70, se multiplica en más de 2 millones de personas. Y Moisés saca al pueblo, y en medio, hermano, del desierto, Dios comienza a hablarle y a expresarle palabras. Y la Biblia dice: van a entrar a una tierra. Los padres de ellos, quienes se les dijo también que podían entrar, duraron 40 años en el desierto y ahí murieron por causa de que no le creyeron a Dios. ¿Me ha entendido? Entonces Dios da unas pautas y dice: ustedes van a entrar a una tierra, en la tierra que fluye leche y miel, pero tengan en cuenta de guardar siempre el mandamiento. Sigo leyendo, amado. Verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El pueblo que entra a la tierra de Israel era un pueblo probado. Su corazón ya había sido probado. Los que entran son los hijos de los que negaron la bendición de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando mandaron a los 12 espías, a los que fueron a reconocer la tierra, 10 trajeron un informe diferente, 2 trajeron el informe de victoria. Pues bien, 10 pudieron más y convencieron a todo el pueblo para que no aceptara el ofrecimiento de Dios. Dios se enoja y entonces ese pueblo muere en el desierto. Murieron en el desierto. Pero los hijos de ellos son los que van a entrar al desierto. Escuche bien. Y a esos es que Dios le demanda que le cuenten a sus hijos también todas las cosas. Y le dice: acuérdense lo que ustedes sufrieron por el camino. Amados, nosotros no deberíamos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Eso es algo que nosotros nunca debemos olvidar. Usted debería hacer un ejercicio continuamente, recordar de las grandezas que Dios ha hecho con usted, recordar todo lo que Dios ha hecho con usted. ¿Quién era usted y quién es ahora? Todo lo que Dios ha hecho, amado, usted debería recordarlo permanentemente, porque es un mandamiento de Dios. Le digo, ustedes se van a acordar de todo lo que pasaron en el desierto. A nosotros se nos olvida cuando pasamos dificultades, amados. Por eso somos después desagradecidos. Usted no le ha servido a alguien de fiador y después lo deja embarcado. ¿Ah? Cuando quería que fuera fiador lo llamaba y le pedía: ay mi hermanito, ay mi hermanito, ay mi hermanito, tú sabes que yo lo necesito, mi hermanito, mi hermanito, mi hermanito. Y después cuando ya lo están correteando a usted para que pague porque él no ha pagado, usted va donde él y ¿qué hace? No le da la cara. Y algunos son hasta groseros, ¿verdad? Algunos son hasta groseros. Entonces uno se tiene que acordar siempre. Siempre se tiene que acordar. Dice la Biblia, verso 3: te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció, sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Oiga, ¿qué nos dice el Señor en el capítulo 1 del verso del Salmo 78? Nos dice: escucha, pueblo mío. Ojo, pueblo mío, escucha. Escucha lo que te voy a decir, pueblo mío. Escucha. Aquí hay cosas escondidas. Y hoy nosotros estamos recibiendo esto, mi hermano. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. No dice: así como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigó. No dice te castigó.
¿Por qué dice te castiga si está hablando en pasado? En lo anterior está hablando siempre en pasado. Y aquí dice te castiga. ¿Por qué, mi hermano? Porque esto es vigente siempre. Dios tiene que hacer correctivos en nosotros, amados. Y a veces, hermano, nosotros no estamos entrando en donde debe ser y Dios tiene que castigarnos, mi hermano. Y nadie quiere un castigo. ¿Cierto, hermano? ¿Quién quiere castigo? Nadie. Nadie quiere castigo, amado. Dice el verso 6: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Eso qué significa, hermano? Que nosotros podemos salir rápidamente del castigo. Si tú no quieres castigo, número uno, si no quieres castigo, guarda la palabra de Dios. Vuélvete a Dios. Acuérdate por dónde te pasó el Señor. Nunca se te olvide, porque cuando se nos olvida a nosotros de dónde nos sacó el Señor, hermano, nosotros comenzamos a endurecer nuestro corazón y nos volvemos como el rey Usías, que el día que se murió Zacarías, el que era entendido en visiones, Usías dejó de buscar a Dios. ¿Me ha entendido, hermano? Se olvidó de dónde había sido sacado. Entonces, muchas veces nosotros, hermano, no estamos atentos a la voz de Dios. Y Dios quiere que nunca nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor, por dónde nos ha pasado el Señor. Eso no se le tiene que olvidar a usted, hermano. Dios me decía desagradecimiento. Somos desagradecidos con Dios, hermano. Y el pueblo de Israel era desagradecido con Dios, hermano. Tremendo. ¿Me ha entendido, hermano? Sigo leyendo, amado. Verso 11, amado. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte ¿qué? Hacerte bien. O sea, todo lo que nosotros padecimos, hermano, antes de la bendición, era precisamente para prepararnos para la bendición. Porque tú necesitas preparación para la bendición. No sé si lo entienda, mi hermano, pero no podemos nosotros recibir una bendición, hermano, con un corazón roto, dañado, sucio. Entonces Dios nos prepara. ¿Y cómo nos prepara? Afligiéndonos, amado, padeciéndonos, hermano, por ciertas situaciones. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero luego que nosotros nos olvidamos de Dios, este pasaje bíblico que estamos leyendo es lo mismo que hemos leído en el Salmo. El Salmo 78, esto es que estamos leyendo, es lo mismo. Ahora escuche bien, amados. Usted, como el pueblo de Israel, ¿usted quisiera volver a atravesar el desierto? No, ¿cierto que no? ¿Que quisiera vivir todo lo que vivió en el desierto del pueblo de Israel? No. Pero Israel como que le gustaba, porque Israel negaba a Dios, hermano. Después, ya que se saciaba, o sea, tenían sed y Dios le abrió de la roca, le dio agua. Tenían hambre, ¿verdad? Y dijeron: no, nos dio agua, sí, pero vamos a ver para ver si nos da ahora comida. Pondrá mesa en el desierto, o sea, tendrá la capacidad de darnos ahora comida ahora. Y era con arrogancia, era ese orgullo con hambre, ¿verdad?
Tremendo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios abrió los cielos. Y la única parte en la Biblia donde dice que los cielos fueron abiertos, no para que cayera agua, sino maná, es ahí en el desierto, amado. O sea que los cielos se abrieron de una forma diferente y Dios le dio maná. Después Dios hizo que el viento trajera, hermano, de todas las partes donde habían codornices, ¿verdad? Habían por todas partes, las trajo de todo el mundo, hermano. Reunió a todos y se las reunió a Israel en el desierto y ahí las botó ahí. ¡Guau! Y el pueblo comió, hermano. Tremendo, mi hermano, que cuando esa gente estaba saciada se olvidaba de Dios. Ojalá nosotros entendamos lo siguiente. Miren, somos nosotros tratados como el barro es tratado para hacer una vasija. El Señor es el alfarero y Él nos moldea y Él nos hace como Él quiere. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, ya estamos hechos, necesitamos fuego para endurecer esa vasija. Y entonces el alfarero la mete en el horno y la pone en fuego, hermano. Y allá en el fuego algunas vasijas se rompen, no aguantan. ¡Pah! Hay grietas. Y entonces cuando sacan ahí, el alfarero la revisa y dice: ay, esta se partió, esta se dañó, esta. ¿Y sabe qué tiene que hacer el alfarero? Hacerla de nuevo, mi hermano. Amén a su nombre. Pero las que ya salen bien, hermano, las ponen aparte. Y esas las usan. Las usan para diferentes motivos, ¿verdad? Para almacenar agua, líquidos, granos y cosas así por el estilo. Pero sabe que cuando ya estaban demasiado usadas, pierden. La boca se escarchaba, por donde se agarra, las asas por donde se agarra, hermano, se partían. ¿Y qué había que hacer? Hacer esa parte de nuevo. Y la única forma de hacerla de nuevo era que pasara otra vez ¿por dónde? Por el fuego. Las arreglaban la parte de arriba, las pasaban por fuego. O sea, nosotros, hermano, tenemos que entender capítulo 78, hermano. Gloria al Señor. De Proverbios, de Salmos, hermano, cuando la Biblia dice: abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Abriré mi boca en proverbios. ¿Cierto, hermano? Gloria al Señor. Dios quiere nosotros bendecirnos y nos quiere dar una palabra que no se la dio a Israel, hermano. Dios no le dio a Israel esta palabra, nos la está dando a nosotros. Dios nunca se sentó con Israel para decirle: Israel, cabezón, tú no ves que ya yo te he dado esto, te he dado esto y te he dado esto y te he dado esto, y tú todavía sigues de terco. Dios nunca le dijo eso. Dios simplemente, ellos se quejaban y Dios les cumplía. Y esperaba que ellos fueran fieles a Dios y no le eran fieles, y entonces Dios cogía furor contra ellos y ellos no entendían el mensaje de Dios. Pero en la Biblia no dice nunca que Dios le haya explicado paso a paso: mira, esto y esto y esto, sino cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. Ahí, antes de la bendición le dice: ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, pero quiero que sepan que cuando estén allá adentro, no se olviden de mí. ¿Ha entendido? No se olviden de mí. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida? Se olvidó de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos, cuando entramos a la tierra prometida? Nos olvidamos de Dios. Termino, hermano. Capítulo 4 de Proverbios. Dios habla en Proverbio. ¿Lo tiene?
¿Lo tiene, hermano? Ok. Verso 10. Dice la Biblia: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Usted cree que Dios quiere que usted se le multipliquen años de vida en tormento? Dios quiere años de vida en bendición, en paz, en tranquilidad, en abundancia. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Porque es que la vida, hermano, es en paz. Dios no te va a poner, hermano, que se te multipliquen los años de vida en sufrimiento, en angustia, en dolor. ¿Cómo podemos evitar eso, hermano? ¿Cómo podemos evitar el dolor? ¿Cómo podemos evitar la zozobra, la angustia? Prestando oído a la voz de Dios, hermano. Tomando ejemplo de lo que ya está establecido. Y Dios hoy nos habla. Hermanos, somos desagradecidos con Dios. Nos hemos olvidado del Creador. Hemos hecho lo contrario a lo que Dios ha demandado. Tenemos que evaluar todas esas cosas, hermano, porque la victoria está en escuchar a Dios. Luego dice el verso 11, dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Verso 12, promesa maravillosa: cuando andes, no se estrecharán tus pasos, y si corres, no tropezarás. Qué cosa bonita, mi hermano. Dios va a estar contigo, no va a haber tropiezo, no va a haber obstáculo. Pero ¿por qué no hay esos obstáculos? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de cerrar la bendición, amado, por desagradecimiento. Entonces muchos están siendo castigados por Dios. No es prueba, es castigo. Hay pruebas y hay castigo. Hay pruebas y hay castigo. El castigo, hermano, es cuando ya te sabe la lección, ¿cierto? Y esperan que la digas. La prueba es cuando has aprendido y se te va a aprobar para subirte a otro nivel. Pero cuando hacemos lo malo sabiendo lo bueno, viene un castigo. Nosotros no podemos entrar en castigo, amado, porque Dios nos hizo un camino perfecto. Vamos a examinar nuestra vida, hermano, porque Dios me habló de desagradecimiento. Somos desagradecidos con Dios. Dios te dio vida. Dios te dio abundante vida, mi hermano. Dios te dio vida, mi hermano. Mire, hay gente que cuando antes no tenía a Cristo, paraba en la clínica, en los consultorios, todos los lunes amanecía con un dolor. Llegan a Cristo, hermano, y Cristo desaparece los dolores. Ya no hay enfermedad. El que antes se enfermaba, hermano, de cualquier cosa, todas las pestes que caían y que venían por ahí, hermano, le caía a alguien, hermano. Todas las gripas, hermanos, que venían ahí, las gripas de ¿cómo se llama eso? De temporada, le caían, hermano. Los abrazos esos que vienen, le daba nada más 2 gripas en el año, cada una de 6 meses. Y la gente, hermano, andaba en las clínicas pagando plata, hermano, en médicos. Y luego llegan a Cristo y Cristo quita todo. Teníamos condenación de muerte, amado. Algunos tenían la lápida hecha ya. Seguro. Teníamos condenación de muerte, pero Cristo nos hizo libre de la muerte. Amén a su nombre. Ahora tenemos vida eterna, hermano. Las cosas cambiaron, hermano. Dios nos hizo diferentes. Muchos tenían ya la sentencia establecida: cárcel, muerte. Lo iban a matar, iban por su vida, y Dios metió su mano. ¿Me está entendiendo, hermano? Mire, hay personas que estaban metidos y envueltos en problemas siempre, y los rodeaba siempre la muerte,
en cualquier lugar donde estaban, en un viaje que iban a hacer o en algún lugar, la muerte estaba rondando siempre por ahí. Y la gente decía, oye, yo sí he visto en estos días accidentes, o yo sí he visto tal cosa, es la muerte que te estaba persiguiendo. Pero Cristo llega, amado, y arranca el espíritu de muerte. Muchas personas, amado, con problemas en el matrimonio, en el hogar, ya a punto de divorciarse, separarse, quién sabe qué iba a hacer de sus hijos, y llega Cristo, hermano, y los une nuevamente. La vida, hermano, que llevábamos muchas veces nosotros de desenfrenos, pero Cristo llegó y nos puso el bozal a su nombre y nos frenó el Señor, quédese quieto aquí, y nos enrutó donde teníamos que ir, amado. Y luego nosotros salimos a olvidarnos de Dios. Somos desagradecidos, hermano. Por eso el Señor le dijo a Israel, no te olvides por donde te metí. Y hoy el Señor nos dice, mira, no te olvides lo que ha pasado contigo. A su nombre. Yo recuerdo una casa donde yo fui a orar. Vivía un muchacho, vivía allí con su esposa en un cuartico. Y Dios permitió que yo le dijera estas palabras. Le dije, varón, Dios te va a bendecir sobremanera, pero Dios quiere que tú mires este lugar. Y yo le dije, míralo, date vuelta y míralo. Y él miró el lugar donde vivía, un cuartico pequeñito. Me dijo, pastor, y ahora Dios me dice que nunca te olvides de donde te sacó. Nunca te olvides este lugar, jamás, porque Dios te va a bendecir sobremanera. Mi hermano, y ese hombre fue bendecido, pero en gran manera. Pero se olvidó de Dios. Se olvidó del lugar de donde Dios lo sacó. Eso es tremendo, mi hermano. Se olvidó de todo lo que Dios hizo por él. Y un día, cuando Dios quería tirarle la cuerda a la salvación, porque estaba en caminos ya que no eran los correctos, y Dios quería ya que frenara para retener, hermano, su bendición, él no prestó atención. Recuerdo que ni me atendió. Yo he recibido un mensaje de Dios en oración y voy a su casa para explicarle, hermano, mire, Dios me dice esto y esto, y él simplemente está hablando por teléfono y dice, pastor, espera un momentico, después hablamos, y me dejó y se fue, mi hermano. No quiso atender. Cuando yo le dije que Dios me dijo esto, ahora habríamos, pastor, después hablamos, déjeme, yo hago unas vueltas, y después no prestó atención. Nunca nos debemos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Jamás, mi hermano. Ayer escuchaba a una mujer hablar y decir que algunos científicos están diciendo que es necesario que la gente haga ejercicios mentales o ejercicios con el cerebro para que no padezca de Parkinson, de Alzheimer, perdón. Que hay que leer, que hay que hacer crucigramas y todas esas cosas. Y entonces ella dijo, yo hago ejercicios mentales, hago ejercicio con la mente, yo hago ejercicio. Y dijo, el ejercicio que yo hago es, ¿qué ropa me puse ayer? ¿Qué hice yo ayer? ¿Por dónde pasé yo ayer? ¿Con quién hablé yo ayer? O sea, ella hace un ejercicio con el día anterior. ¿Me está entendiendo? Nosotros deberíamos hacer ejercicio con nuestra vida, por todo el trayecto por donde Dios nos ha pasado. Es decir, ¿qué comía yo antes? Amén. Comía maná y más nada. Y ahora que como, las riquezas de Canaán. ¿Me está entendiendo? ¿Qué vestía yo antes? Una ropa que me duró 40 años, y ahora que he visto las riquezas de Canaán, la tierra prometida, amado. ¿Cómo andaba yo antes? A pie en el desierto. ¿Cómo andas ahora? En los carruajes de Canaán, de la tierra prometida. Nosotros nos olvidamos del desierto por donde Dios nos pasó para probarnos, mi hermano. Y cuando ya estábamos
a punto, Dios dijo, listo, ya está aprobado, ahora voy a darles la bendición. Y nosotros abrazamos la bendición y nos olvidamos de Dios enseguida, mi hermano. Ya Dios no es el mismo. Israel se olvidó de Dios. Y lo más tremendo que Israel se olvidó de Dios fue cumplir el mandamiento que Dios le pidió. Yo quiero ser Dios siempre de ustedes, perpetuamente quiero ser Dios, y para eso necesito que le cuentes a tus hijos quién soy yo. Y la Biblia dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Si se levantó una generación que no conocía a Jehová, quiere decir que los padres estaban ocupados en la bendición y no en transmitir el conocimiento de Dios. Y es triste, mi hermano, que muchos hijos de cristianos no conozcan al Dios grande que sus padres tienen, porque no transmitieron el conocimiento, porque se ocuparon de la bendición, porque se olvidaron de Dios. Pero si nosotros estamos atentos a Dios, hermano, y nos acordamos de Dios, nosotros por el camino vamos a ir diciéndole a nuestros hijos quién es Dios, de dónde nos sacó, lo que antes éramos nosotros. No podemos olvidar quién es Dios para nosotros, mi hermano, y enseñarle a nuestros hijos. Pero es triste, mi hermano, que hoy ve uno muchos hijos de cristianos irreverentes, como si tuvieran el mundo, hermano. El orgullo, la forma como se muestran, amado. Tremendo. Como si no hubiesen conocido la humildad de Dios, hermano. ¿Quién éramos nosotros para que Dios nos haya bendecido? Dígame, ¿qué nos hacía diferente del que se murió? Sin embargo, usted no se murió. ¿Qué lo hacía diferente a usted del que estaba con usted en el trabajo, del que estaba con usted en otro lugar y todavía sigue perdido en el pecado? Nada. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de mí, y eso nosotros no podemos olvidarnos de eso nunca, mi hermano. Dios tuvo misericordia de nosotros, mi hermano. Yo veo hoy mucha gente, amigos cuando yo estaba en el mundo, los veo destruidos, hermano, qué cosa tan tremenda. Y me pongo a pensar y digo, yo también hubiese estado así en ese camino tal vez. Algunos están presos, otros están huyendo del país. ¿Qué hubiese sido de mi vida si Cristo no hubiese llegado, hermano? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Qué hubiese sido de su vida si Cristo no hubiese llegado, mi hermano? ¿Dónde estarían nuestras almas? Si usted se hubiera muerto sin conocer al Señor, ¿dónde estaría su alma? Pues no estaría en el cielo, hermano, porque nosotros teníamos más seguro el infierno. Pero nos olvidamos de eso y no transmitimos el mensaje. Capítulo 4, verso 1 dice, el proverbista Salomón dice: y oíd, hijos, la enseñanza de ¿quién? De un padre. ¿Ese padre quién es, hermano? ¿Usted sabe quién es ese padre? Se llama David. Él va a enseñar, dice, escuchen la enseñanza de un padre, porque lo que le voy a hablar a ustedes me lo enseñó mi papá. Eso es lo que él está diciendo. Dice la Biblia: estad atentos para que conozcas cordura, porque os doy buena enseñanza. Y esto me ha servido a mí tremendamente. Mi papá me lo enseñó a mí hace mucho tiempo y a mí me ha servido enormemente. ¿Me está entendiendo? Son las palabras de Salomón. Mi papá me las enseñó y me han servido mucho. Luego dice: yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba. ¿Quién? ¿Quién? David. Él me enseñaba. Oiga, el padre que enseña al hijo, hermano. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. Le decía: Salomón, escucha el consejo que te voy a dar. La palabra que te voy a dar, reténla. Retén lo que te voy a entregar, Salomón. Salomón, te voy a hablar unas palabras, unos consejos. Reténlo. Salomón, reténlo. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Verso 13 dice: ¿por qué David quería que Salomón retuviera sus consejos? Le revela y le dice: porque el consejo es tu vida.
El padre David no podía olvidarse, hermano, de quién había sido él, de dónde había sido sacado. ¿Acaso la Biblia no dice que fue de lo último, hermano, de las ovejas, de lo último donde se encontraba? Pero Dios lo sacó, mi hermano. Y él tenía que enseñarle a su hijo, ¿sabe una cosa? No pidas riquezas, no pidas mujeres, no pidas poder, pide sabiduría. Eso es lo que tienes que pedir, sabiduría. Salomón pide sabiduría, pide sabiduría, pide sabiduría. El consejo valioso del Padre estaba enmarcado en ello, mi hermano. Si hay algo que debes pedir, hijo, es sabiduría. Oiga, le transmitió el consejo exacto. ¿Dónde estaba enmarcada la sabiduría? ¿Quién tiene la sabiduría? Dios, mi hermano. Por eso cuando se le aparece Dios a Salomón, le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras. ¿Qué dijo Salomón, hermano? Mi papá me enseñó a mí que si había algo que yo tenía que pedir, era sabiduría. Y aquí tengo al Dios de los cielos y voy a pedir sabiduría. Israel falló en no contarle a sus hijos lo que habían padecido. Cuéntale a tus hijos lo que tú padeciste. Cuéntale de dónde te sacó el Señor, porque muchos desconocen a ese Dios grande y poderoso. ¿Me estás entendiendo? Muchos desconocen a ese Dios grande y poderoso. Escucha al papá hablar por allá de los tiempos pasados, pero nunca le enseñó quién era ese Dios. Ojalá nosotros no cometamos el error de Israel. No seamos desagradecidos, hermano. Incline su rostro, mi hermano. Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, tú nos dices en esta palabra que hay una enseñanza que está oculta, Dios, y que tú quieres revelárnosla a nosotros. Sé que has hablado a cada uno de nosotros en el corazón. Yo te pido perdón, Señor, si no he transmitido a mis hijos, Dios, el conocimiento de quién eres tú y lo grande que tú has sido, Dios. Tal vez algunas veces lo he hecho, Dios, y creo y estoy conforme con ello. Pero si tú traes esta palabra, mi Rey amado, es porque exiges más de parte nuestra para con nuestros hijos, porque tú quieres seguir siendo Dios también en sus corazones. Perpetuamente quieres seguir siendo Dios. Señor, perdóname igualmente si en algo, Dios bendito, he fallado. Si mi hermano y mi hermana que está aquí reconoce también su falta, mi Rey amado, y reconoce que ha pecado delante de ti, Señor, olvidándose de tu pacto, de las cosas que tú has hecho, Dios bendito, perdónanos. Perdónanos, Señor. Nos presentamos a ti con corazones sinceros. Que nos ayudes, que tengas misericordia, que no nos castigues, Señor. Queremos reconocer todas las cosas hoy y que nos saques, Dios, de cualquier situación en la cual hayamos entrado. Ten misericordia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Camino en el desierto llevaste a Israel. Grandes proezas hiciste con él. Le sacaste agua de la roca y maná cayó del cielo. Y en medio del desierto negaron tu verdad. Le diste pan de nobles e hiciste llover alimento. Los introduciste en la tierra que a sus padres juraste darías. Ahora estoy yo aquí, Señor, con este pueblo unido, sabiendo que tu grandeza vuelve a estar en nosotros. Ten misericordia si nos hemos olvidado de tu pacto y de tu ley, de tu verdad, mi Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús, perdóname, Señor, si he sido mal agradecido. Perdóname, Señor,
si nos hemos vuelto de tu verdad. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Dios, gracias. Gracias por este momento que nos permites elevar esta oración y orar por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu verdad y gracias por la oportunidad de escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Dele gracias a Dios, mi hermano. Pongámonos sobre nuestros pies, pastor. Gloria al Señor. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos gracias, Dios, porque una vez más, Dios, tu misericordia ha estado con nosotros en este día, Dios.